Latinoamérica, tenemos que retomar este tema de conversación muy importante y es el antisemitismo que se vive en las universidades, en las calles y por supuesto las encuestas dan nuevas cifras, resultados que son alarmantes. Para entender esta situación y entender qué podemos hacer para mejorarla, para erradicar lo que haya que eliminar directamente, tengo una voz autorizada que nos va a hablar sobre esta situación. Estamos hablando en este caso de Liat Alman, directora regional para Latinoamérica de la Liga Antidifamación ADL, y hablar, por supuesto, de esta importante nueva encuesta. Liat Alman, gracias por su tiempo. Bienvenida a la señal de News para América Latina. ¿Cómo está? Andy, muchísimas gracias. Gracias por tenerme en tu programa. Gracias a usted por su tiempo. Ya yo di una premisa de lo que hoy nos reúne. Hablemos de estos números, de estas cifras alarmantes. Bueno, te digo, evidentemente, como lo mencionaste, nosotros siempre tomamos la temperatura a través de encuestas, a través de data, y hemos conseguido un hallazgo sumamente preocupante con este último reportaje que sacamos en conjunto con la Asociación de Estudiantes Judíos Mundial, donde se ve que un 78% de los chicos judíos que estudian en las universidades en todo el mundo dicen querer esconder el hecho de que son judíos por miedo a ser atacados. De la misma forma, el 81% dicen tener que esconder que son sionistas, es decir, que quieren que el Estado de Israel exista Claro. por miedo a ser atacados. Esos son números sumamente preocupantes y realmente tenemos que todos como sociedad tomarlos en cuenta de forma importante, porque además de eso, al menos uno de tres han visto que compañeros sean atacados físicamente, agredidos físicamente, y uno de cada cinco también han reflejado ese tipo de agresión. Claro. Y de los otros, uno de cada tres han tenido cuestiones de amenazas directas. Directora, ¿dónde, de acuerdo a los estudios, a las encuestas, a la mirada que ustedes hacen, dónde está el foco? Esos países que más preocupan por el nivel de antisemitismo de América Latina. En América Latina, bueno, los países que más nos preocupan son países donde sus dirigentes, digamos, no están tomando en cuenta este tipo de acoso con seriedad. Países como Colombia, Sí, países como Brasil, países como Venezuela, etcétera, donde realmente hay a veces desde los altos mandos del gobierno hay este sentimiento de que está bien o es permisible tener ese tipo de sentimientos. Ahora, la encuesta que es en específico en esta encuesta en las universidades, encuestamos estudiantes principalmente, los principales que respondieron fueron en Argentina, en México, en Brasil, y esos países realmente, muchos de esos estudiantes que respondieron de una manera que también por el ambiente global que existe, ellos también se sienten un poco temerosos de poder salir abiertamente. Ahora, en Argentina yo te diría que el ambiente es un poco, por ser la comunidad más grande de América Latina, es una comunidad muy fuerte y muy sólida y los judíos viven de una buena manera, no escapan del antisemitismo, siempre hay un incidente que otro. sí, Escuchamos de un estudiante que le da miedo tener símbolos religiosos como la kipá o como sí. una estrella de David, por miedo a no llamar la atención demasiado. Pero a modo general, yo te diría que en Argentina es uno de los países donde más vida plena judía se Claro. puede tener hoy en día. Ahora, directora, me llamó poderosamente la atención. Usted dijo, se ve en algunos países donde los presidentes directamente no toman esto con la seriedad. Y me pregunto, ¿cómo influye la política, la ideología, la polarización, ¿no? En este tipo de países? ¿Es algo tan matemático, directora? Corríjame si no es así, de si es un presidente con ideología de izquierda, entonces es muy probable que haya discursos antisemitas, discursos que vayan en contra de la población judía. ¿Lo han visto así ustedes de acuerdo a los resultados? Sí, traes a colación algo muy, muy importante. Una cosa son los sentimientos y los sentimientos de la población y otra cosa son los incidentes físicos o los incidentes de acoso y vandalismo. En países
como en Chile, como en Colombia, como en Brasil, estamos viendo incluso otros países que nunca nos hubiésemos imaginado, como digamos en Costa Rica o en Guatemala incluso, estamos viendo movimientos muy violentos verbalmente y algunos hasta con vandalismo. Gracias a Dios, ataques físicos no presenciamos en América Latina. Y te voy a decir por qué. Porque una cosa son los dirigentes y otra es la población. Hay unos dirigentes que son sumamente tóxicos en el tema de importar el conflicto del Medio Oriente a ciertos países en América Latina y también de hablar de una manera muy negativa hacia el Estado de Israel, muy Claro, negativa hacia el sionismo. Nada tiene de malo, aunque no nos guste, criticar ciertas políticas de un Estado, pero lo que sí es tóxico es cuando se habla el sionismo como de una manera tóxica y se claro, compara con racismo o con otro tipo de odios. ¿Por qué? Porque el sionismo es nada más el derecho de el pueblo judío de tener una tierra claro. en su tierra ancestral de donde son indígenas. Entonces, cuando uno escucha de líderes este tipo de discursos, eh, la población muchas veces no se viraliza tanto como se viralizan los políticos. Entonces tenemos que diferenciar entre, y mira, te cuento, hace poco estuvimos en Colombia, donde el discurso del presidente Petro es casi, diría yo, a diario, que estás Sí. diciendo algún epíteto en contra del sionismo, de los judíos, con teorías de conspiración, etcétera, pero la población colombiana no tiene ese mismo Claro. sentimiento. Así que Ahora, hay que diferenciar. sí. Directora, usted también decía, utilizó la palabra viralizar y automáticamente me hizo pensar en lo globalizado que vivimos hoy, en lo global de este mundo. Por eso me atrevo a preguntarle, desde la mirada de ADL, ¿hay diferencias entre el antisemitismo de América Latina con el de Europa, con el de Medio Oriente? ¿Qué han podido ustedes observar? El antisemitismo lamentablemente puede venir de vertientes políticas hasta contrarias, puede venir de la derecha, puede venir de la izquierda, puede venir de gentes que ni siquiera se identifican de derecha e izquierda, digamos, gente individual. Ujú, Pero sí te puedo decir que si bien en América Latina, como viste de este reporte, vemos señales de la gente está muy preocupada, que la gente está muy preocupada y los estudiantes están preocupados, no son casos tan violentos como lo son en Europa, sí, donde sobre todo en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en los Países Bajos, en algunas otras ciudades donde eh, el antisemitismo es físico, es violento, o sea, claro, han habido matanzas, han habido golpizas, han habido, incluso en Francia hubo un caso de una niña que violaron. qué lamentable. Entonces, es muy, muy Sí, lamentable y es un problema que esos gobiernos tienen que lidiar con eso muy de cerca. Ahora, en términos de viralización, también es importante mencionar las redes sociales, claro, donde existe a través de la oscuridad de una pantalla, del anonimato de una pantalla, gente que realmente no esconde su antisemitismo, lo propaga y lamentablemente los algoritmos suben la intensidad claro, de los ese agrupa. discurso de odio. Y es un tema tóxico que realmente viral, que se puede volver muy rápidamente, la desinformación, la agresión, el odio, se puede viralizar de una manera que realmente es difícil de parar. Es un tsunami Claro, de odio que es muy difícil de parar sin poder tener la colaboración de las compañías de redes sociales que entiendan que las implicaciones de las palabras, si bien nosotros somos muy acordes y muy respetuosos de la libertad de expresión, claro, a veces esta libertad de expresión termina en acoso, claro. en odio.
y en hechos de la calle, de la vida real de violencia. Claro, no, es que una cosa es la libertad de expresión y otra el libertinaje de expresión, la sinceridad y el Exacto. sincericidio, una línea que separa. No la quiero quitar mucho tiempo, directora. ¿Cuál es el mensaje que deja América Latina en un momento donde crece la intolerancia y la desinformación? Y con esto la despido. Mira, mi mensaje es, el odio no es genético. Nadie nace con un gen de odio. Nadie nace con un gen de odio. ¿Qué quiere decir esto? Que se desarrolla porque cuando uno está en el ambiente escolar o en el ambiente familiar o en grupos de amigos o en una sociedad, aprende, escucha cositas que lo hacen dudar del otro, que lo hacen tener prejuicios de otro y al igual que no hay un gen y al igual que eso se aprende, se puede desaprender. Con una buena educación, con unas buenas conversaciones, conocer al otro, ser parte de una sociedad que tiene un tejido y un tejido de diversidad y de diferentes culturas y diferentes pensamientos y diferentes ideologías y diferentes religiones. Así es como se fortalece una sociedad. Así que hay esperanza, pero estamos en este momento en un punto donde tiene que cambiar la ecuación. Gracias, directora regional para la TAM de ADL, Liad Alman. Gracias por su tiempo. Esperemos que esta situación mejore y que pronto podamos nosotros volver a hablar para hablar de que estas cifras pues han disminuido notoriamente. Muchísimas gracias, Andy, por tenerme y aquí estoy siempre a la orden.